este rey Saúl, que J. Vernon McGee lo menciona como hijo del diablo. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña oración. Dios maravilloso, ayúdanos, Señor, porque necesitamos ser capaces de entender a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra nos dirija, nos abra caminos, que de veras sea lumbrera en nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, para que no hagamos otra cosa más que tu palabra. Encontremos que tu palabra es nuestra forma de vida y nuestro carácter se ha formado por tu gracia, y entonces caminemos como tú quieres, como a ti te gusta, para gloria tuya. Ayúdanos, Señor, para ver esto, para ver eso en los hombres que vivieron en el Antiguo Testamento, especialmente a este rey David, el cual era un hombre de acuerdo a tu corazón, de acuerdo a ti. Señor, ayúdanos para encontrar qué hacía David para ser un hombre que te agradaba. Ayúdanos a nosotros para que encontremos que así seamos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Dice que yo he pensado mucho en eso. Ah, ¿Cómo es que Dios menciona? Porque no se dice de muchos, pues, en la Biblia. Específicamente se dice que David tenía un corazón, fíjate, un corazón como el de Dios. Un corazón de acuerdo a Dios. Quiere decir eso. Tenía un corazón como el de Dios. Sí, y me preocupa, obviamente, otra vez vuelvo a mí, me preocupa porque David era un hombre pecador, era un hombre que tenía malas, caía en influencia, era influenciado, se defendía, digamos, en el tiempo que se la pasó de bandido y todo esto, y obviamente que en eso no es de acuerdo a Dios, pero como que se los prometo que me gasto mi pobre cerebrillo pensando qué es lo que a Dios le gusta de David. Y caigo en esto, y ahora vamos a hablar de eso. Vamos a ver, no voy a ir a tanto, pero en el Salmo 51 es cuando, digamos, cuando David estaba en lo más bajo de su vida, que es cuando él pensaba que ya estaba en su trono, tenía como unos 53 años más o menos como yo. Sí, y estaba en su trono, ya no había ido a la guerra. Dice que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, él se quedó en su casa. Joab se fue a la guerra y eso. Sí, él se quedó ahí en su casa, muy a gusto, y salió afuera y luego vio que alguien estaba bañándose, ¿verdad? Y era una mujer y se veía muy hermosa. Bueno, la hizo su mujer. Sí, sin ninguna razón, era la mujer de otro, era la mujer de Urías. Sí, después terminó por lo que hizo, terminó mandando matar a Urías, y total de que ese es un gran pecado por lo cual Dios sí lo castigó. Sí, lo que pasa es de que aunque, fíjate bien, aunque David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, de ninguna forma, por ningún motivo, como absolutamente no, Dios le perdonó, le dejó pasar algún pecado. Cada uno se lo castigó. ¿Se acuerdan ustedes de Moisés? Cuando Moisés, Dios le había mandado a decir, ven y libera al pueblo de Israel que está siendo esclavo de los egipcios, de Faraón. Y Moisés iba con su esposa que había conseguido por acá en Madián. Sí, y luego sus hijos no estaban circuncidados y Dios ya le iba a matar. Dice ahí que Dios estaba a punto de matar a Moisés, el que iba a ir a liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto. Sí, y la cosa es de que Dios, para entender a Dios ocupamos leer la Biblia. Sí, Dios no es, ¿cómo les dijera? No tiene un consentido y luego a este le deja pasar una que otra cosita. Le voy a decir por qué. Porque Dios es tan supremo por sobre todo, es tan gigante su persona, tan gloriosísima, sí, que por eso es que los hombres, por muy importantes que sean, como Moisés, como Elías, como Eliseo, como ya dije otras tantas cosas que hacían ellos, son personas que viven, o sea, nacen, se reproducen, hacen sus cosas y luego mueren. Uno y otro y otro. Al principio de la Biblia dice, estaba este y luego murió, este y luego murió, este y luego murió, este y luego murió, porque todos morimos. Pero Dios, que es el importante en la escena, siempre, Él no muere. Entonces yo creo que tenemos que pensarlo y saber esto. Dios no va a dejar que alguien peque pensando que éste ya llegó a la santidad más grande, o que ya tiene un buen lugar frente a Dios. La Biblia dice que nadie tenemos ningún lugar más grande de entre los hombres frente a Dios, sino que todos tenemos un lugar en Cristo. Y eso tenemos que saberlo.
Sí, porque nosotros, Dios es súper justo y a él tenemos que confiar su justicia. Sí, pero nosotros somos bien prontos para juzgar, a unos para mal o a unos para bien. Sí, hay personas que dicen, ah, si, tal vez alguien vaya y se sienta malo, que le duele la panza, y luego alguien dice, ¿quieres que ore por ti? Y dices, no, pues tú ni casi ni vienes a la iglesia. Yo quiero que ore por mí el pastor, porque ese sí, ahí hay poder. Y no es. El que tiene el poder es el que oye las oraciones, no el mono que las pide. Amén. Sí, por eso tenemos que confiar que Dios es dulce y es bueno y Él, Dios, es absolutamente soberano para hacer lo que Él quiera con los hombres, sin importar cuál sea. ¿Sí? Todos mueren, Él vive, Él queda. Si David peca, a Él castiga. Dios, a David le hizo a su familia, a sus hijos, era una peleadera por el mismo pecado de Él. Sí, Dios no le permitió a David hacerle una casa a Dios porque tenía pecado, porque tenía manos de sangre. Si Dios no es un juego, a Dios no podemos burlar. Si todos los pecados de nuestras vidas, Dios tiene un plan. Ahora, qué maravilloso es para nosotros, hermanos de mi corazón, saber esto. Si Dios me debe de castigar a mí por cada pecado que yo he cometido, por cada mala palabra que he dicho, por cada mentira que he dicho, no quedaría ni siquiera ni un pelito de mi persona, nada, lo acabaría Dios por completo porque soy un vil pecador terrible. Sí, pero ahora mejor que David y mejor que Moisés, dependo de Jesús. Dependemos de Jesús, quien pagó por todos los pecados, que merecíamos la muerte y el maltrato de Dios. Toda esa ira descargada contra ese pecado nuestro está en Jesús. Ahora, ¿se imaginan qué maravilla debe ser para nosotros hablar del Señor? Hablar de Jesús, es mi Salvador. Si con esta gloria es mi Salvador, Él topó mi castigo que me venía de Dios, Él murió en mi lugar. Sí, es increíblemente, si cada vez que digamos que ponemos este puntito y lo juntamos con el otro y vemos el Evangelio y vemos la palabra de Dios y luego se nos cae el 20, wow, qué chulada. Entonces tiene sentido el por qué yo respeto a Dios, por qué yo ya no quiero hablar ni siquiera chistes que hablen de Jesús, porque es mi Señor. Sí, hay muchos chistes que la gente inventa, donde hablan de que Jesús estaba aquí, que Él estaba acá, y yo ahora los oigo y digo, no. Él es Dios. Él murió por mí. Yo no voy a ridiculizarlo o ni me voy a reír de esos chistes que hablan de mi Señor. Pues wow, vamos a ver mejor acá. Vamos a dejar la plática. El capítulo 1 habla cómo murió Saúl. En el capítulo 1 dije que les iba a leer un poquito de un salmo. Déjenme leer nomás Salmo 51 del 1 al 5, así bien rápido. Porque quisiera que entendiéramos todo. La carta de 2 Samuel habla de David, toda. Puro David, puro David, puro David. Pero ¿por qué? Bueno, no por sus pecados, pero porque cada vez que pecaba caía rendido a los pies de Dios. Caía rendido, como chillando, se ponía una ropa áspera, se ponía ceniza, porque él se sentía un vil, terrible pecador que merecía la muerte frente a Dios. Cada vez que caía en pecado, él sabía que el pecado ofendía a Dios. Mira cómo dice Salmo 51, después de que había pecado contra Dios con Betsabé y con Urías. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y luego sigue diciendo todo eso. Vamos a volver otra vez a ese salmo al ratito, porque es uno de los salmos más hermosos que hay en toda la Biblia, en donde David reconoce perpetuamente que Dios es Dios. Él es el majestuoso. Sí, José el soñador, el hijo de Jacob, cuando pecó con la esposa de ¿cómo se llamaba? El que era oficial ¿cómo? Putifar.
Sí, cuando pecó contra ella, él dijo, contra Dios pequé. Líbreme Dios de pecar contra él. Sí, no estaba hablando del esposo de ella. Era cuando pecamos, cuando le hacemos un mal a alguien. Imagínate aquí David dice, no, contra ti he pecado. Contra Dios. Sí, ese es bueno de saberlo. Ahora sí nos vamos acá. Sí, porque ese es el David que vamos a ver en toda la carta. Este David que no deja de ser sumiso a Dios, no importa cuánto poder Dios le dé, y eso es importantísimo de saber. En el capítulo 1 habla, el capítulo 1 de 2 de Samuel, habla de cómo murió Saúl y cómo reaccionó David a la muerte de Saúl. Yo creo que hay una gran necesidad de considerar este relato en breve, pero con cuidado. Este relato de la muerte de Saúl y cómo reacciona David. La mayor parte de la primera de Samuel es la persecución de Saúl para matar a David. Y este raro respeto de David para con el rey Saúl. Me refiero a esto. Si Saúl lo quería matar a David, no una vez, lo quería matar cuando estaba dentro del palacio, le aventó unos lanzazos cuando estaba del otro lado de la mesa y lo persiguió por todos lados y no lo dejó en paz hasta que se murió Saúl. Lo dejó en paz. Sí, y David tenía este respeto por él. Sí, este amor por él. Cada vez que cuando le perdonaba la vida, le decía, Padre mío, Saúl. Sí, yo creo, hermanos, que tenemos que aprender algo de esto. Sí, no podemos oír estas cosas y luego seguir enojados nosotros con la gente. Especialmente con los salvos. Este David de veras tenía algo especial. Si la mayor parte de Samuel es la persecución de Saúl para matar a David y este raro respeto de David para con el rey Saúl, porque David tenía este temor y respeto. ¿Por qué tenía temor y respeto a Saúl? Bueno, David lo repitió muchas veces, porque Jehová lo ungió para dirigir a su pueblo. Y por eso, no lo respetaba porque estaba muy grandote o porque tenía las manos así como muy duras. Lo respetaba porque Dios lo había elegido su siervo. Si de entre todos, como sea, si Dios lo eligió para dárselo al pueblo porque el pueblo quería uno así grandote, a David no le importaba, a David le importaba que Dios había elegido a este. Y por eso lo respetaba, y por eso le temía. Y por eso no le quería levantar la mano ni tantito, porque era el ungido de Dios. Porque a este Dios de entre todos lo había ungido. David fue pastor de ovejas y entendía bien que cuidar un rebaño era una gran responsabilidad y que sin el pastor las ovejas no podían sobrevivir. David era una oveja del rebaño de Saúl. Sí, tenemos que pensar en todas esas cosas. En el Salmo 23, David se pone en el lugar de la oveja. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En delicados pastos me pastoreará, porque David se pone en el lugar de oveja. David era una oveja de Saúl. Amén. Por eso no lo quería matar. Era el ungido de Dios, el que Dios había puesto para pastorearlo a él. Y él sabía cómo se miraba un rebaño de ovejas. Si las ovejas no decían al pastor de las ovejas qué hacer. En el normal de un rebaño de ovejas, las ovejas, si el pastor las lleva a un precipicio y les empieza a decir que brinquen, las ovejas brincan, no se rebelan contra el pastor. No se puede, no trabaja así. Y David lo sabía. Y él era una oveja y era imposible que él levantara la mano al que Dios había puesto como pastor. Dios es quien asignó a este pastor, a quien las ovejas siguen y de quien dependen. Y si éste se equivoca, esto es, si el pastor, si en ese caso Saúl se equivocaba, no son las ovejas quien tienen la autoridad para regañarlo. Y David entendía esto muy bien. En el corazón de David existe solo una forma de ser pastor. Este cuida y protege las ovejas. ¿Sí? En la mente de David, que sí conoce en un rebaño, sabía que el pastor era la única defensa de las ovejas. No las ovejas. Las ovejas no tienen dientes, no tienen cuernos, no tienen garras. Era el pastor o se mueren. En el corazón de David, y eso ya dije, Samuel también estuvo decidido a cuidar al rebaño. En primeras, y eso me gusta porque David entendía eso, por eso no tentaba a Saúl, pero no era el único que sabía eso, ¿sí? No era el único que sabía que el que Dios ungía, ¿sí? Era el responsable por el rebaño. Samuel, el profeta Samuel, del que estamos hablando, el que escribió primera de Samuel,
dice en 1 Samuel 12 del 23 al 24. Dice Samuel así, me encanta cómo lo dice, se los prometo. Dice, así que lejos sea de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Le está hablando al pueblo. Samuel dice, lejos esté de mí de pecar contra Dios al yo dejar de orar por ustedes. Y qué hermoso corazón, qué personas, obviamente es lo que Dios está pidiendo de los líderes. Sí, del que Dios, este es el normal, no puede, en la mente de David no cabe otra cosa, no cabe otra cosa. Cuando hay un mal líder, o no lo sigues y ese no es tu líder, sí, o dejas que Dios lo juzgue. Sí, así tiene que ser, porque Dios se va a encargar de esas personas. Yo cuando veo en la televisión a estas personas que son pastores y que están aprovechándose de la gente que lo sigue, yo tengo dos pensamientos. Uno, ¿por qué? O sea, los que lo siguen, ¿por qué lo siguen? Es culpa de ellos, que sí saben que es malo y lo siguen. Entonces, no es que los está engañando día y noche, es que ellos siguen al que los engaña. Ellos tienen culpa. Y también, obviamente, que digamos que lo que estoy diciendo es que Dios no va a decir, oh, esos pobrecitos se van a ir al cielo. Seguían a uno que los tenía hipnotizados, estos no tienen culpa. No, los va a castigar porque siguen a un mal líder. Y también va a tratar con el líder en sus diferentes posiciones. Amén. Samuel otra vez dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes, dice Samuel, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente, les dice al pueblo, solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón. Pues con sinceridad, cuán grandes cosas, considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Esto es, Él dice, yo los voy a servir. Ustedes no dejen de verlo a Él. Ustedes no dejen de verlo a Él, que es tan dulce y es tan bueno. Y voy a seguir orando por ellos. Les decía, yo voy a seguir orando por ustedes. Nunca voy a parar. Oye, tenía este amor por las ovejas, Samuel. David tenía temor de herir. David tenía temor de herir mucho o poco al que Dios había ungido su guiador. Apóstol Pablo tiene este mismo ideal. El dolor el dolor por los creyentes que no están creciendo en la fe. Este era el dolor del apóstol Pablo. Los creyentes que oían la palabra pero no crecían y estaba desesperado porque no crecían, porque no entendían y estaba repitiéndoles, yendo con ellos y persiguiéndolos, disciplinándolos porque no estaban entendiendo lo que Dios quería decir. Esa era una pesadumbre que tenía el apóstol Pablo. Dice, y que son víctimas de los caminos del mundo y de doctrinas falsas, que solo complacen el ojo pero no sanan el corazón. Pablo, hablando de sus terribles sufrimientos por el evangelio, menciona que tiene uno que también le está matando. Sí, no solamente eran los latigazos, no solamente eran andando de náufrago, las persecuciones, las pedradas que le daban, pero tenía encima de todos estos otra preocupación. La preocupación por la fe de los creyentes. Qué corazón tan hermoso de un líder del cual, como David decía, es lo normal, eso así tiene que ser, no puede ser de otra forma. Segunda de Corintios 11, del 27 al 28, Pablo dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, está quejándose de todo lo que le pasa y su preocupación, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Sí, Pablo tenía esa preocupación por las iglesias, esto es, por el rebaño que Dios le había dado a cuidar. Sí, el que Dios eligió no responde de acuerdo al corazón de Dios, Dios mismo trata con él. Dios mismo trata con él como lo hizo con Saúl. Sí, que no nos quepa la menor duda. Cuando vemos a estas personas que están aprovechándose del rebaño de Dios, porque no es rebaño de ellos, sí, y que ahora se están haciendo ricos y que se aprovechan con las mujeres o lo que tú quieras, sí, y los vemos muy sonrientes pensando que están ganando, tenemos que pensarlo otra vez porque tenemos casi que pedirle a Dios misericordia por ellos. Sí, porque su castigo va a ser terrible. Dios dice que al que le da más, más le demanda. Sí, y no todos aspiran a ser el que dirige. Sí, porque Dios tiene como otro nivel de castigo al que le dio su confianza.
Yo se los prometo que yo tengo mucho temor de Dios y tenemos cada uno que tener ese temor. Si no es responsabilidad de las ovejas, digamos, tratar con el líder. Aquí en el capítulo 1 llegó a David amalecita que dijo, yo maté a Saúl. Y David en el capítulo 1 de Segunda de Samuel dice que estaba un muchacho que pasaba por ahí y luego le agarró la corona y el anillo del rey, se lo llevó a David, le dijo, mira, yo estaba pasando por allá y estaba Saúl muriéndose allí, pero todavía no se moría. Sí, hay mucha controversia, ya que lleguemos al capítulo 1 se los voy a decir, pero sí, se los digo así en poco. Como el primer muchacho dijo que él no se había animado a matar a Saúl, porque Saúl le había pedido que lo hiciera y se me hace que el otro día que dijo que también lo había matado, entonces Saúl le quitó la vida. Pero a este que llega y le dice, yo lo vi, yo era alguien, yo lo vi y luego él estaba muriendo allí y me dijo, mátame, dijo, yo lo maté y le quité esto para que veas que sí lo maté. Entonces David le dice, ¿cómo crees que te voy a dejar con vida? Mataste al ungido de Dios, ¿cómo te atreviste a levantarle la mano? Dice acá, ahí te va. 2 Samuel 1:16, capítulo 1:16. Y David le dijo, tu sangre, si una vez que él presumió que lo había matado, dice, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti. Sí, y me gusta mucho esto porque la Biblia dice unas 2 veces, aparte de esta, sí, que David se echó sobre su espada. O sea, se suicidó. Para encontrarnos con que lo mató, sí, yo creo que Saúl se mató, se suicidó. Eso es lo que dice la Biblia más de una vez. Pero o mintió, y David no dice con las pruebas de que él se había suicidado, ahora tú que dices, no. David le dice, por tu boca. Sí, por lo que está, no hay ninguna prueba de cómo murió Saúl. Pero porque dices tú que tú lo mataste, entonces su sangre es sobre ti y ¡pum!, lo mató ahí. Por chismoso. Sí. No importa si lo mató o si no lo mató, pero porque dijo. Y eso fue lo que dijo David ahí. Porque tú dijiste que lo habías matado, por eso mueres. Otra vez. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y lo mató. En este segundo Samuel, este libro, oiremos de algunos nuevos personajes, pero en su mayoría de David. Primero el ascenso de David al trono de Judá, luego subirá al trono de Israel y reinará sobre un gran imperio. David es prosperado por Dios, mientras que éste se somete a su palabra y su voluntad. Pero cuando mejor estaba el rey David, el pecado de adulterio marca el descenso del poderío y las desgracias familiares bajo perversión por el pecado y desamor. Haremos una clase de tabla que nos guiará por los sucesos de todo segundo de Samuel y ahí les va. Sí, entonces, la mitad de la segunda carta o el segundo libro de Samuel habla del poder de David, cómo es que Dios le dio tanto poder y lo hizo el rey, no solamente de Judá, pero de Israel, esto es del reino de Judá, del norte y del sur. Sí, y cuando David tenía tanto poder, sí, comparado con Egipto, entonces David la regó y cayó en pecado y entonces empezó su familia, por causa del pecado, su familia se empezó a destruir solita, unos violaban a sus hermanas y su hijo Absalón le quitó, lo derrocó de su trono, sí, cosas terribles que pasaron entre sus hijos, sí, y todo por culpa pues del pecado de David, Y vamos es una clase de tablita de lo que va a pasar allá, que encierra la segunda de Samuel. Dice, el ascenso del capítulo 1 al 10, que es resultado de obediencia. La segunda parte, descenso, de capítulos 9 al 20, resultado de pecado. 3 puntos de la primera parte y 3 puntos de la segunda parte. Ahí les va. 3 puntos en la primera parte, dice así. 1, David, rey de Judá. Ese es el primero. Segundo punto de la primera parte, que son los 10 primeros capítulos, David, rey de Israel. Tercera parte, David reina sobre un gran imperio. Esto es puro bueno en los primeros 10 capítulos. En el segundo punto, en el segundo bloque, que es del capítulo 11 al 20, los 3 puntos se les da. Primer punto, David cae en pecado.
Segundo punto, los hijos de David caen en pecado. Tercer punto, Absalón se rebela contra David, su padre, y le quita el reino. En el capítulo 20. Quedan 4 capítulos. En los últimos 4 capítulos tratan de eventos importantes últimos, como que Dios le dio victoria a David contra una tribu, sí, contra muchos, mató a todos los filisteos. Sí, no había quien parar a David en los últimos 4 capítulos de lo que es Segunda de Samuel, pero se me vino ahí en la mente, al corazón, a esta tribu que hay tantas malas informaciones, sí, de estos anaseos que son los gigantes. Pero David dice la Biblia que en los últimos 4 capítulos que mataron a 4 gigantes. Sí, y esos gigantes eran hombres grandotes, pues no eran seres extraterrestres o que salieron como Aquaman del mar, no, eran personas de carne y hueso nada más grandotes, ¿ok? Y me voy a salir un poquito del tema al ratito, pero quiero hablar de esos gigantes. Ahí te va. Esos gigantes se llamaban los anaseos o hijos de Anac, por eso eran anaseos, llamados aquí de Refaín, que también en Génesis 6:4 son mencionados como nefilims. No sé si usted ha oído esas palabras, nefilims, que ahorita más que lo puse acá, pero la palabra nepal, que eso de nefilim es nepelín, y la palabra nepal significa en hebreo caído, pero también significa gigante. Entonces la gente, y me voy a meter en este problema, pero sí quiero que sepan esta posición que yo tengo, porque hay en la Biblia pasajes difíciles de entender, de interpretar. Y el pasaje de Génesis, capítulo 6, es uno de ellos, en donde dice que los hijos de Dios tuvieron que ver con las hijas de los hombres y luego salieron gigantes, o decía ahí que había gigantes. Entonces en esos capítulos, ese versículo, parece como que esos gigantes de los cuales estaba matando a David venían pues de allá, son los hijos de Anac, los nefilines, ¿verdad? Pero son hombres, pues, no son hijos, no son la mitad diablos y la mitad humanos, porque la Biblia no habla de ninguno de esos. Sí, no hay ni una sola diferencia, ninguna sola referencia de que la Biblia diga, oh, y aquí aparece el hijo del diablo junto con la hija de fulano de tal, era que vino y tenía este poder. No hay ni una sola. Si la Biblia no habla de que haya posibilidad de que un demonio tenga relaciones con una mujer y luego salga un medio diablo, medio persona. Puede ser que un chamuco se meta en alguien y que ese se vaya con una mujer, pero todavía va a salir un humano que tenga la chance de venir a los pies de Cristo. De ninguna forma, pues, si usted no ha oído de esa discusión, pues entonces óigala de una vez, ¿verdad? Y como dijo J. Vernon McGee, este es mi punto de vista y usted está muy en su libertad de vivir equivocado para toda su vida. Usted tiene la libertad de estar equivocado. Yo le digo lo que dice la Biblia, esto es lo que yo creo, bíblicamente no hay una chance de que un espíritu tenga un hijo con una mujer física. Sí, obviamente, entonces yo creo que no hay tal cosa, y si usted no me la cree, entonces, como ya dije, puede vivir equivocado el resto de su vida, está bien, no hay ningún problema. Nepal, caídos o gigantes. Y haré un pequeño comentario, y ya casi se los dije, pero voy a decir lo que dije, lo que escribí, que tiene que ver con esos gigantones, que muchas personas han decidido creer que en el pasaje de Génesis 6 del 1 al 4, y se lo voy a leer el pasaje, ok, ahí le va. Pero me gustaría que lo ponga atención, porque de este pasaje es donde se imaginan todo lo que acabo de decir, que vinieron los diablos y que fueron con las mujeres, y luego ves el pasaje y dices, no, tiene que haber otro pasaje, porque ese no habla de eso, ¿verdad? Pero ve. Aconteció, así dice Génesis 6:4, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, ahí te va. Esas son las palabras que la gente no puede soportar, ¿verdad? Y se los voy a decir yo, lo que yo creo, y ellos lo toman como una teoría, y yo no creo que haya una teoría, yo creo que esa es la verdad. Los hijos de Dios es los descendientes de Seth, y las hijas de los hombres son las descendientes de Caín.
Entonces, cuando los hijos descendientes de Set, que era la raza buena, la raza que Dios había llevado a través de Set, que había surgido, sí, ellos se miraron a las hijas de Caín que estaban bonitas y luego ahí te va, otra vez, que vieron los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron, fíjate muy bien, tomaron para sí mujeres, hasta aquí perfectamente bien entendido. Dice, escogiendo entre todas, fueron la más bonita y luego ya se casaba con ella muy bien. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y punto y marcar que es carne, que el hombre es carne, no es espíritu, el hombre es carne. Mas serán sus días, dijo Dios, de los que estaban haciendo, porque todos eran carne, serán sus días de 120 años. Y luego, hay punto, si fijan, hay un punto y aparte, y luego un comentario. No dice que salieron de esa junta, dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Había antes de que se juntaran, ya había gigantes. ¿Verdad que sí dice ahí que ya había? Y la prueba de que ya había es de que, dice acá, enseguida, y también después. Entonces los gigantes no aparecieron porque las hijas de Set se juntaron con las hijas de Caín. Ya estaban los gigantes allí. Me emociono porque, hombre, hay una descripción tremenda de esto que no entienden y está tan claro, pues. ¿Verdad? Dice otra vez, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. O sea, gigantes no tienen nada que ver, ahí estaban. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad y fueron varones de renombre. Los hijos de Dios con las hijas de los hombres, que eran valientes en la tierra, que no tienen nada que ver con los gigantes. Aun si los gigantes eran gente de renombre, no tienen nada que ver con los demonios. Aquí en este pasaje no se habla de demonios. Dice que los hijos de Dios, y la gente cuando dicen que los hijos de Dios, dicen, es que estos hijos de Dios son ángeles caídos, los cuales no están anunciándose. Aquí no hay, ese pasaje no habla de eso. Bueno. Ahí lo puse acá, los demonios o ángeles caídos tuvieron hijos con las hijas de los hombres y resultaron gigantes, dice la gente, que con mucha imaginación dicen que son descendientes de una mujer y de un demonio, con mucha imaginación porque la Biblia es completamente ajena a ese pensamiento, lo cual no hay una sola referencia en ningún lado de la Biblia. La mujer tiene cuerpo físico y un demonio y también un ángel solo son espíritus. ¿Estamos de acuerdo ahí? Los ángeles y los demonios no tienen cuerpo físico. Sí pueden poseer a una persona, pero esta persona es física. Es imposible que engendren. Punto y aparte, punto final, clarito. Volvamos al estudio. Primera de Samuel 17:4. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, y ahora vamos a hablar de este gigante que David mató y no podía ser ningún demonio porque le pegaron en la frente y cayó bien muerto. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín era el que estaba en medio de dos, como un réfere. Dice, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía, ve lo que medía, tenía de altura 6 codos. 6 codos es esto, así lo medían, y es como un pie y medio. Tenía altura 6 codos y un palmo. Yo fui, esta es mi tarea, y es 9 pies punto 8. De veras, estaba gigante. Medía 9 pies. Si usted no sabe de pies, bueno, casi 3 metros. Casi 3, no cabe aquí. Casi 3 metros. Era un gigantón. Ese es el que mató a David. A quien David mató otro gigante del que se habla acá, y este va a ser en segunda de Samuel, que lo vamos a llegar a ver. Dice, es en segunda de Samuel 21:20. Dice, después hubo otra guerra en Gad, en los mismos pueblos, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies. Tenía 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Sí, yo digo, ¿por qué el escritor tuvo que poner eso? Era tan raro, 6 dedos en cada mano, imagínate, y 6 dedos en las patotas de gigantón que tenía. Pero todavía humano, pues. Este lo mató otro hombre, otro de los guerreros de David. Sí, porque no había demonios mitad y mitad. A gente grande, sí. Los basquetbolistas están gigantísimos también.
Y no son demonios, o sea, hay gente buena, también hay hasta cristianos. Yo los he visto con Juan 3:16 en sus camisas. Hasta aquí con los gigantes. Otra vez, pues David los venció a todos, pues eran solo hombres grandes. Punto y aparte. David fue un rey muy poderoso, pero nunca en la vida dejó de reconocer al Dios de la Biblia. Jehová dijo esto porque Faraón, ahí te va, David nunca dejó de reconocer al Dios de la Biblia. Él siempre fue sumiso a Dios. Esto que voy a decir ahorita, yo leí muchísimo porque me interesó, era algo que la verdad no estaba tan familiarizado con eso, como que oye uno comentarios, pero el faraón, si los reyes de Egipto, estos dejaban de ser hombres comunes y pensaban, se convertían en sus cabezas de ellos en dioses. Entonces la gente no iba y los respetaba, iban y los adoraban. Y por eso se hacían unas pirámides y todo esto, porque iban a vivir para siempre, en su imaginación de ellos, porque nadie les dijo, nomás era, pero eran se hacían dioses. Entonces David, con todo el poder que Dios le dio, nunca pensó así. Él siempre, toda su vida, no importa cuánto poder tuvo, sí, él siempre fue sumiso a Dios. Siempre sabía que Dios tenía el control y que podía castigarlo y se sometía a todos los castigos que Dios le daba, porque nunca se transformó. Nunca el poder lo transformó, siempre fue humilde, siempre fue sumiso, siempre reconoció al Dios de la Biblia. Y eso es importante porque y aparte, David nunca en la vida, nunca, ni siquiera tantito, se le dio por adorar o por confiar en algún otro Dios. Falso, obviamente, ningún ídolo, ni ninguna imagen de nada. Entonces, si vamos a encontrar por qué Dios dijo que David tenía un corazón de acuerdo a él, tiene que ver con esto. Tiene que ver con que siempre fue sumiso a su palabra, ¿sí? Y que siempre fue el único Dios que existe, su Dios. No importa, si te fijas, ya no importa la persona de David para ser bueno, importa la persona de Dios al cual él respeta. ¿Sí te fijas? Eso es bien importante, porque nosotros todos somos pecadores. Y vamos a pecar porque somos pecadores. Sí, pero al final de cuentas Dios nos quitó el pecado. Esto es el defecto de pecador que no podemos quitarnos nosotros. Dios nos los quita por su gracia y ahora queda un hombre con él. Un hombre de acuerdo a Dios. Porque lo que nos aparta de Dios es el pecado. Pero luego si viene Dios y nos quita el pecado, entonces quedamos con él. Quedamos pegados a Dios. Y más nos vale entonces que seamos sumisos a Dios y lo reconozcamos siempre como David lo hacía, porque ese es lo que Dios busca en nosotros. Que siempre reconozcamos a Dios, que es el único Dios, y que nos sometamos a sus palabras y a sus juicios. Y a sus juicios. Porque somos pecadores y nuestros pecados merecen castigos. Sí, gracias a Dios por su gracia y porque Jesús vino a salvarnos. Qué maravilla es estar en esta época. Qué glorioso es que nosotros ahora estemos en el tiempo de la gracia, ¿sí? En donde Jesús toma todas nuestras culpas y todos los castigos que merecíamos, aún la muerte que merecíamos en Él. Y ahora nosotros solamente tenemos que vivir adorándolo, agradecidos a este Jesús que nos ama. Gloria a Dios. Voy a repetir lo que dije ahorita porque lo escribí también. Digo eso porque Faraón, rey de Egipto, opinó dejar de ser hombre y se hizo a sí mismo deidad. Esto sería un Dios falso, obviamente, un Dios de mentiritas. Aún David fue sumiso, fue diferente. Todos lo respetaban, a David, y lo obedecían porque él era el rey, pero el rey que Jehová había escogido, esto es, él no se puso para rey, él no tenía nada. Él fue respetado porque Dios lo había ungido como a Saúl, exactamente. Si David reconocía la posición de Saúl, entonces ahora él decía, yo no hice nada, a mí Dios me puso aquí. Y eso es muy bueno que lo sepamos, porque eso nos trae a lo que somos. ¿Sí? No merecemos más que la muerte que Él pagó por nosotros. ¿Sí? La posición que tenemos de salvos no es pagar a otros a bibliazos, es un favor que Dios nos dio. Pues tenemos que tratar a todos con amor, con dulzura, porque todos somos iguales, con la misma chance de entrar al cielo, como David, como Pablo, como Pedro. Ay, gloria a Dios. Más aún,
encontramos la humanidad del rey David muy marcada. Sí, la humanidad del rey David muy marcada en lugar de ser él deidad. Él era un humano débil. Cuando lo vemos caer en pecado y ser todavía acusado. Y aún más la respuesta del rey, que apuntado de adúltero responde así. ¿Te imaginas si ahorita, si uno de mis hijos, si digamos que, vamos a suponer que mi esposa hizo unas galletitas, ¿verdad? Y a mí me gustan las galletas que hace mi esposa. Y digamos que quedan dos, ¿verdad? Entonces, yo voy, ¿verdad? Y veo que quedan dos y somos 7 gentes en la casa. Y yo agarro las 2 galletas, una me la pongo en la bolsa y la otra me la como así, de uno, ¿verdad? Pero 2 de mis hijos me ven y se voltean para otro lado. No dicen nada porque soy el papá. Pero al rato llega mi esposa con un látigo y ¿dónde están las galletas que dejé aquí que me iba a comer con mi café? ¿Verdad? Y entonces yo volteo a ver a mis hijos, ¿verdad? Y mis hijos tienen que, tienen que pensarla si van a decir que yo me las comí o no, ¿verdad? Porque, o sea, yo estoy bien asustado, ¿verdad? Y ahí va a haber un gran problema, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, yo digo que ellos tienen que saber si me van a tener que acusar o no. Y luego uno de ellos sepa, porque a mi esposa voltea con ellos, ¿verdad? Con el látigo, diciendo, no, ustedes fueron. Entonces, uno de ellos se va y dice, fue mi papá, ¿verdad? Y cuando fue el papá, yo como papá tengo 2 opciones. Una es sacar la otra galleta y decirle, te guardé una, mi amor. ¿Verdad? La otra es, yo no fui y ustedes se las comieron. ¿Verdad? La cosa aquí es de que cuando David fue acusado de adúltero y él era el rey supremo, rey por sobre todo Judá e Israel, y Natán viene y le dice, no, tú cometiste ese pecado. Tú, rey fuerte, hiciste eso, lo que no, porque decía que si, que la idea era de que hay una persona pobre, ¿verdad? Que le robaron su única ovejita que tenía y, oh, merece la muerte, dijo David. Y Natán le dice, no, tú eres ese. Tú tienes muchas esposas y ese tenía una y te la quitaste y luego fuiste y lo mataste a él. Y el rey David se puso colorado y estaba enojadísimo y lo mandó matar a Natán allí en ese mismo ratito. No. ¿Qué hizo? Vamos a ver. Bueno, no lo mató. Reconoció su pecado. Y es como si yo digo, sí, me comí esa galleta, perdóname. Ahorita mi hijo, perdóname, mi hijo, tú también, porque tuviste que pasar. Todo ahí tuvo un problemón, pero eso es porque si el pecado sigue adelante, si mi maldad no para, la maldad de David no siguió adelante. Esa es la cosa. David era un hombre que reconocía a Dios en las buenas y en las malas. Y en ese momento David se postra hasta el suelo y dice, sí soy ese pecador que dices, yo lo hice, merezco la muerte. Dice, voy a leer del Salmo 51 que estaba leyendo hace rato, voy a leer nada más versículo 1 y 2, y luego el 9 y el 11, y luego el 17, ¿ok? El Salmo 51, versículos 1 y 2, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Esto es cuando Natán lo cachó en la mentira y lo acusó de adúltero y de asesino, y David dice, en el suelo tirado, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Sí, hay un pasaje, es 1 Juan 1:9, donde dice, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Es esto mismo. El Señor es fiel y justo y te perdona y luego te limpia y te fortalece para que no vuelvas a caer en el pecado. Y es exactamente lo que está diciendo aquí David. Perdóname, Señor, y fortaléceme, límpiame. Ya no quiero tener esta maldad que he tenido. De los versículos del 9 al 11 dice, esconde tu rostro de mis pecados, si es gracia, si no puedo pagarte, no hay nada que pueda hacer contra mi pecado, me queda grande, por favor ya no lo veas. Es la única chance que hay, que no veas, que no te fijes en mi maldad. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y luego le dice algo increíble que yo le digo a Dios, quiero esto. Crea, le dice David a Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva porque el espíritu no estaba recto. No está recto nuestro espíritu. Tenemos que pedirle a Dios que nos haga un espíritu nuevo, uno que sí sea recto. No me eches de delante de ti, le dice David, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Wow, qué glorioso. Obviamente, si no son los pecados que hacen igual al corazón de David a Dios, no, es esto. Es este plan que Dios tiene, ese es el evangelio, hermanos de mi corazón. Dice en el versículo 17, los sacrificios de Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios acepta como sacrificio? Para tu pecado, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, arrepentido, no despreciarás tú, oh Dios. Gloria a Dios. Amén. David sumiso a la disciplina. Esto es clave. Sumisos a la disciplina. Hoy día nadie, sí, eso es algo que está sucediendo. Se los prometo que yo no sabía hasta que me hice pastor, se los prometo. Yo no sabía que a la gente no nos gustaba ser disciplinados. A lo mejor nunca lo pensé porque no me gustaba que me disciplinaran, ¿verdad? Pero hasta que me hice pastor y tenía que llamar la atención a alguien, igual que yo de adulto, si ya no eran mis hijos, entendí que no importa qué hagas y no importa qué tanta culpa tengas, cuando te dicen en tu cara lo que hiciste, entonces hay una pelea. Hay una pelea, hay un problema. Nadie, aunque me comí la galleta, le digo a mi esposa, sí me la comí, perdóname. No, tengo que decir algo. Es que estaba súper deliciosa, no me podía aguantar, perdóname. O sea, tengo que defenderme de algo porque no me gusta que me castiguen por lo que hago. No nos gusta a nadie. La corrección, la disciplina es algo que el hombre, el ser humano odia. No lo hacemos, no nos gusta que nos disciplinen. Es algo que está contra nosotros en nuestro pecado, en nuestra maldad. Hoy día nadie tiene derecho a levantarnos un dedo para corregirnos. La disciplina no es falta de amor, debe de ser por amor. Dios dio muerte a Adán y a Eva porque pecaron, no porque los odiaba, los amaba y les dio muerte, los sacó del paraíso porque pecaron, aún los amaba. Moisés, cuando vino del Sinaí, encontró a la multitud adorando a 2 becerros de oro. Moisés mató a 3,000 personas ese día de esos idólatras. Y no porque los odiaba, pero por disciplinarlos. Pablo disciplinó a Pedro, como lo sabemos. Pablo disciplinó a los Gálatas, como estamos sabiéndolo, y disciplinó a los Corintios. Y aún a Filemón, porque no quería darle posada ¿cómo se llamaba? Onésimo. Dios prohibió a David hacerle caza, pues tenía manos sangrientas, y aún sus pecados trajeron violencia en su casa con sus hijos. Después Absalón lo derrocó del poder a David, y David aceptó toda disciplina. Todas las cosas que le pasaron malas a David, David las acepta correctamente. Si nunca se queja, ¿por qué a mí, Dios, que tú no me ungiste? No, cuando Dios lo disciplina y le dice, tú no vas a conseguir casa, él compra todo el material para que otro la construya. Porque entiende la disciplina, entiende que es por amor, entiende que es culpa de él, no de Dios. Amén. Cuando hizo David el censo, que era contra Dios, también Dios fue y lo disciplinó. Es la última parte, es el último capítulo de 2 de Samuel, en donde él hace un censo contra la voluntad de Dios y Dios le da castigos, 3 a escoger. Y él escoge que Dios lo castigue a él por 3 días, mortandad, tanta gente, murieron como 70,000 personas. Y después David, cuando cesa está dolido y Dios para al ángel de la muerte que estaba matando a toda esta gente. Y luego David le va a ir a hacer un holocausto a Dios en agradecimiento, aceptando, fíjate, no está enojado con Dios. Le dice, Dios, ya déjalos. Yo fui el que hice el pecado, ya déjalos a ellos. Y Dios paró todo porque le vio su corazón arrepentido. Entonces David sube a hacerle un holocausto, un sacrificio a Dios, y una persona que está allí lo ve al rey y le dice, oh rey, va a ser un holocausto, yo te doy la carne y ahorita desbarato mi carreta para hacer un sacrificio aquí. Y luego David dijo esto. El versículo 24 está más grande, lo vamos a ver después. Yo nada más agarré el puntito en donde David dice, no ofreceré a Dios sacrificios que no me cuesten nada. Porque se lo querían regalar, dice, no, véndeme todo lo que tengas, porque yo no le voy a ofrecer a Dios algo de regalado. Es mi culpa, tiene que costarme algo. Y aunque era el rey, tenía mucho dinero, pero qué
qué cosa buena de aprender nosotros. Sí, no voy a darle a Dios algo que no me cueste. Tiene que rasparme, tiene que rasgarme algo de lo que yo le doy a Dios para que yo tenga conciencia de su majestad de Él y de mi chiquitez, de mi pequeñez. Amén. Conclusión del estudio. Todo este libro habla de David, mas nosotros debemos aprender que las promesas de Dios van junto a Él y los que van junto a Él. ¿Se entiende eso? Sí, las promesas de Dios no van para el vecino. Las promesas de Dios van con Dios y con los que van con Dios. Esos son los que exigen las promesas de Dios en amor, los que están con Él, los que caminan con Él. Esto es, si nosotros andamos con Él, aparentando como Saúl, entonces las promesas de Dios no van a estar con esta persona que aparenta estar con Dios, pero que no está caminando con Dios. Están con Dios y los que están con Dios reciben las promesas de Dios. De las cosas que hacemos buenas y malas, solo Dios es el juez. Hermanos, Dios no nos debe nada. Amén. Especialmente, entonces, confiemos, dependamos exclusivamente de Él, en Él. Porque no importa que lo que vimos en todo, digamos lo que vamos a ver en todo este libro, es que David, no importa su maldad o su bondad, siempre confiaba en Dios. Siempre dependía de Él. Y eso tenemos que aprenderlo. ¿Sí? No depende de nuestra maldad o de nuestra bondad. Depende de su gracia. Y si estamos caminando con Él. Si depende de Él. Depende de Él. Gracias, Señor. Gracias porque ayúdanos. Gracias porque nos dices esto. Ayúdanos para que esto que hoy vimos sea clarito en nuestra forma de vida, Señor. Sea manifiesto en nuestro carácter. Nos formemos un carácter que te agrade. Una forma de vida que sea como tú quieres, Señor. Ayúdanos para que eso suceda en nuestras vidas, Padre glorioso. Ayúdanos para no tomar de hecho, como un hecho, que tú estás con nosotros y que podemos hacer lo que nos da nuestra gana. Ayúdanos, Señor, para que entendamos que no somos salvos por hacer buenas obras y por leer la Biblia y por orar todos los días, pero una vez que que somos tuyos, eso es lo que tenemos que hacer. Tú quieres que nosotros seamos santos como tú eres santo, los tuyos, que caminemos contigo y tú nos vas a cuidar y nos vas a fortalecer y vas a vencer nuestras batallas y nos vas a bendecir con salud y todo esto. Si seguimos caminando contigo, si estamos en ti y tú eres nuestro Dios, nuestro único Dios, ninguna imagen, ni ídolo, ni estatua, ni otra clase de signos de ninguna clase, nosotros confiamos solo en ti. No ocupamos otra tercera persona en medio. Solo tú, Señor Jesús, eres Dios y en ti nosotros esperamos. Gracias, Señor. Gracias, oh Jehová, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.
siempre me